Mucha atención a la siguiente información. La estadía de los venezolanos que llegan a Estados Unidos pudiera depender de la respuesta dada al agente migratorio al momento de la entrada a cualquier aeropuerto de la Unión Americana. Según recientes reportes, cerca de media docena de personas han sido detenidas en centros de inmigración tras responder afirmativamente a la pregunta sobre si tiene temor de volver a su país. ¿Tiene usted miedo de vivir en Venezuela? Esa es la pregunta que estarían haciendo funcionarios de inmigración del Aeropuerto Internacional de Miami a ciertos venezolanos que les resulten sospechosos de intentar obtener asilo político en Estados Unidos. Según se habría registrado, ante la insistencia de los agentes, algunas personas habrían respondido afirmativamente sobre este temor que existe de vivir en su país y como consecuencia han debido enfrentar la detención inmediata en centros migratorios sin importar si su objetivo es o no la búsqueda del asilo político. Entonces saben que los van a procesar, los van a detener. Los pueden mandar a Chrome, normalmente los mandan es al Broward Transitional Center, que es donde están las mujeres y los hombres que no son criminales o que no están perseguidos por ningún crimen. Entonces allí los procesan, tienen que pagar una fianza si es que quieren salir o si el juez le concede la fianza, no necesariamente los van a dejar salir. Y todo el proceso de asilo entonces pasan detenidos o presos. El aumento considerable de solicitudes de asilo político de venezolanos en Estados Unidos, que ha roto récord en el primer semestre del año y que ha logrado superar a otros países que encabezan esta lista como la China, encienden las alarmas entre los agentes migratorios que utilizan la pregunta para detectar a posibles personas en búsqueda de asilo. Sin embargo, de acuerdo con el nuevo Herald, por lo menos media docena de venezolanos el último año se han visto afectados, entre ellos un empresario que ante la insistencia del oficial habría respondido sí a la pregunta sobre el temor de vivir en su país y por ello fue llevado a un centro de inmigración donde debió pagar $15,000 de fianza, a pesar que su propósito era solamente realizar compras. En ese momento pareciera que el oficial de inmigración piensa que le está haciendo un favor a la persona o como que lo está ayudando. Ellos no ayudan a mucha gente muchas veces, pero sí te llevan a la pregunta muy insistentemente, o sea, no tiene miedo de volver a Venezuela, no tiene miedo de volver a su país, no tiene miedo de volver a su país, te la preguntan tantas veces, pero de verdad no tiene miedo de volver a su país. Entonces dice, bueno, sí tengo miedo, si vamos a decir la verdad, todos tenemos miedo de volver. Entonces ya viene el proceso de asilo. Como tú bien dices, entonces realmente esta persona que no se quería quedar, entonces se ha quedado y está en ese tiempo, pagó la fianza, ha gastado un dineral en abogados y bueno, y está todavía acá y lo que venía era a comprar cosas. Entonces ahí está el problema. Algunos viajeros aseguran que aunque en esta oportunidad no fueron cuestionados, hubieran respondido afirmativamente sobre el riesgo de vivir en su país. El hecho de tener una visa de ingreso a los Estados Unidos no garantiza el acceso inmediato al país. Los agentes de inmigración determinan la elegibilidad y ante cualquier sospecha son quienes determinan si un individuo tiene o no el derecho de ingresar al país.